En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Les damos la bienvenida a este programa de Abba Padre Internacional en el día de hoy. Hoy quiero decirte que el Señor quiere que oremos más, que nos acerquemos más a Él a través de la comunión, para nosotros así llenarnos de la fuerza del Espíritu y poder ser portadores de su gracia. Invoquemos la santa presencia del Señor. Muchas gracias a nuestro querido hermano Luis Espinal y a todo el equipo de Abba Padre Internacional. Muchas bendiciones para ustedes. Vamos a aprovechar este momento para pedirle al Espíritu Santo que nos toque en este día, que venga a nuestro encuentro, que nos llene de su amor, de su fidelidad, de su misericordia. Ahí donde quiera que te encuentres, dile al Espíritu Santo que te toque en este momento, que te llene de su paz, de su amor, que te ayude a caminar en fidelidad, que te ayude a caminar en libertad. Dile: ven Espíritu Santo de Dios, ven y tócame, ven y hazme un instrumento tuyo, Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios, ven a mi encuentro, ven a mi ayuda, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. En tu amor quiero vivir. En tu amor quiero vivir. En tu paz quiero estar. En fortaleza, fidelidad quiero estar. Quiero dejar de ser, quiero dejar de actuar. Quiero que habites tú en mi vida. Quiero que vivas en mí. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. En tu amor quiero vivir. En tu amor quiero vivir. En tu paz quiero estar. En fortaleza, fidelidad quiero estar. Quiero dejar de ser, quiero dejar de actuar. Quiero que habite
estés tú en mi vida. Quiero que vivas en mí. Quiero que vivas en mí. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Mis hermanos, reflexionamos sobre el Evangelio de San Marcos en su capítulo 1, versos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en la cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, le cogió la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Como los demonios lo conocían, no le permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les responde: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Hermanos, esto es palabra del Señor. Jesús, dentro de su ministerio, siempre toma tiempo para la oración, pero también siempre toma tiempo para atender las necesidades, mayormente necesidades de sanación física, de sanación espiritual, donde su acompañamiento en su magisterio, dentro de su gran ministerio, que es nuestro ministerio, debe ser el ministerio del universo, está la práctica de la oración y de la caridad. Jesús nos enseña a tomar tiempo para orar. Y es hermoso cuando nosotros nos levantamos. Yo particularmente, la primera vez que en la mañana abro los ojos, me encanta tener una ventanita cerca y ver cómo esa luz del sol se desplaza por la ventana, penetra la ventana y llega a la habitación, para entonces yo decir: gracias, Señor. Sentarme, conectarme con el Señor, orar, pedir, dar gracias es lo primero. Pedir, clamar misericordia para nuestra familia, también para los servidores que nos acompañan, para toda la humanidad. La oración es fundamental porque ese es el contacto que nos acerca al Padre. Ese es el contacto que Jesús ha establecido para que nosotros nos unamos a Él y así poder retomar la cotidianidad y en su nombre hacer los milagros que el Señor permita, que muchas veces no son milagros extraordinarios, porque son milagros que van en el corazón sin dejar huellas, que son las grandes sanaciones que el Señor permite. Bendiciones. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Busca
Busca, lee y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. El santo del día. Hoy nosotros queremos decirte que los santos y santas son seres que siempre han tenido tiempo para orar, siempre también han tenido tiempo para misionar. Ariel Céspedes con el santo del día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Hoy, 13 de enero, la Iglesia celebra el día de San Hilario de Poitiers. San Hilario nació en Poitiers, Francia, en el 345. Hay una vida impresionante detrás de este hombre, y es que, aunque venía de una familia que era hereje, pero ellos se esmeraron muchísimo en darle una buena educación. Lo primero que debemos aprender de la vida de San Hilario es que nosotros debemos darle una buena educación a nuestros hijos. Como dice la palabra del Señor, instruye al niño en su juventud y ya de grande nunca se apartará de ella. Y en Hilario vemos que fue muy educado este hombre. Dice que una cualidad en él maravillosa que hizo que todo lo que leía lo pudiese aprender fue que desde que estuvo estudiando siempre se apartó del ambiente mundano y la corrupción que había entre los estudiantes. Esto hizo que él todo lo que leyera lo pudiese aprender, memorizar de una forma espectacular. Fue casado con una hija inclusive, pero empezó a leer la palabra del Señor. Dice que cuando él leyó el Evangelio según San Juan, empezó a amar a Jesucristo. Aquí viene un detalle especial en su vida. Tú y yo debemos leer libros espirituales. Es importante que nos preguntemos hoy, ¿qué estoy leyendo? Las lecturas que leo son espirituales, me acercan al Señor, me alejan a Él. Siempre debemos ver lo que estamos leyendo, lo que leen nuestros hijos, porque dependiendo de lo que lean, de lo que hagan, eso mismo harán en su futuro. En Hilario vemos que al leer el Evangelio según San Juan fue enamorándose del Señor, y cuando ve que dice que Él es el único Dios, nuestro Dios, empezó a amar esta idea, porque los herejes decían que había muchos dioses, pero en Hilario, al saber que había un único Dios, fuerte, poderoso, principio, fin, creador de todas las cosas, él amaba esta idea y empezó con una sed a leer del Señor. Hoy debemos preguntarnos, ¿cuál es la sed que siento por la palabra de Dios? Puedo decir hoy como Jeremías que cuando leo palabra de Dios, la releo, la busco, la llevo en mi corazón porque son mi deleite, la alegría de mi corazón. Eso pasaba en Hilario. Él diría después que lo que le transformó la vida fue el Evangelio de San Mateo, y que ese Evangelio lo leía todos los días, lo meditaba a cada minuto de su vida. ¿Qué sucede? Él se hace bautizar con su esposa, con su hija, se hacen bautizar y dicen que ellas se llegaron a ser tan santas que cuando murió el obispo, todo el pueblo empezó a aclamar a San Hilario como su obispo. Este aceptó y su esposa y su hija se fueron de religiosas a dedicarse a la oración. Qué hermosa esta familia. Debemos preguntarnos, mi familia, tu familia, ¿se están acercando al Señor a través de nuestro testimonio o lo alejamos de la iglesia con nuestro testimonio? Qué hermoso. Hermanos y hermanas, ¿y qué sucedió? Que cuando ellas se retiran, San Hilario se dedicó a defender la iglesia, a defender que Dios es el único Dios y a combatir contra los herejes que decían que había muchos dioses. Pero una cualidad espectacular en él era su bondad, su cariño, su caridad para los demás. Dicen que cuando él hablaba era como un león, una trompeta de Dios. Pero cuando trataba con los demás para convencerlos de que Dios era amor, que era el único Dios, lo hacía con tanta ternura que las personas se enamoraban de Dios. Hoy debemos preguntarnos, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué estoy enseñándole a mis hijos? ¿Estoy acercando a los demás a la presencia de Dios con mi estilo de vida? Hoy es un día para que meditemos qué estoy haciendo yo en mi vida. Hermanos y hermanas, si quieres escuchar la vida completa de San Hilario de Poitiers, te invito a que la busques en nuestro canal de YouTube Ariel Céspedes Vargas, y también te invito a que nos sigas en las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram. Que Dios te bendiga. El padre Osman Maldonado
nos regala el segmento Conociendo a la Persona del Espíritu Santo. Espíritu Santo, abre los cielos. Espíritu Santo, manda tu fuego. Espíritu Santo, quema mi corazón. Espíritu Santo, inúndame. Tengo necesidad de ti. Te necesito. Mis queridos hermanos, seguimos profundizando en el conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Y todas estas reflexiones que van acompañadas de la palabra a través de este medio de Abba Padre Internacional nos deben de volver más dóciles a la acción del Espíritu y más dóciles a la voz de Dios. Porque todos los días se nos predica la palabra a través de este medio de Abba Padre Internacional. Es Dios quien está hablando al corazón de diferentes formas en cada uno de los diferentes segmentos, de los diferentes programas que se van desarrollando a lo largo de las semanas a través de este canal. Es Dios hablándonos. Por lo tanto, pues hay que seguir abriendo el corazón, hay que seguir disponiendo el corazón para que esta palabra haga su obra en cada uno de nosotros. Tenemos necesidad de ser consolados por Dios. Tenemos necesidad de escuchar la voz de Dios. Tenemos necesidad de ser iluminados por el Espíritu de Dios. Y tenemos necesidad de ir al cielo. Y este es un camino, es un medio a través del cual nosotros podemos ir al cielo. Escuchando la palabra de Dios, viviendo cada día, obrando cada día conforme a ella. En el segmento anterior, iniciamos estas meditaciones sobre la embriaguez del Espíritu Santo según los padres de la iglesia. Y resumiendo lo que nos decía San Cirilo de Jerusalén, decía que esta embriaguez del Espíritu Santo, en cambio, da el conocimiento de lo que antes se ignoraba. Provoca en nosotros el deseo de Dios, provoca en nosotros hambre de Dios. Y ahora, ¿qué nos dice sobre esta embriaguez del Espíritu Santo San Ambrosio? San Ambrosio dice: cada vez que bebes recibes la remisión de los pecados y te embriagas de espíritu. En este sentido, dice el apóstol, no se emborrachen con vino, llénense más bien del espíritu. Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, llénense más bien, dice, de espíritu. ¿Y por qué hay que llenarse del Espíritu Santo? Porque sabemos que el Espíritu Santo nos conduce a la verdad plena, a la verdad completa. Porque sabemos que el Espíritu Santo nos llena de sabiduría. Porque sabemos que el Espíritu Santo nos da entendimiento de su palabra. Porque sabemos que el Espíritu Santo conecta mi corazón con el corazón de Dios. Por eso el apóstol nos invita a llenarnos del Espíritu. Todo el que se emborracha con vino se tambalea, pero el que se embriaga de Espíritu Santo está enraizado en Cristo. Mire qué palabras más bonitas estas. Todo el que se emborracha con vino se tambalea, pero el que se embriaga del Espíritu Santo está enraizado en Cristo. Es decir, quien se llena de Espíritu Santo está cimentando su vida en Cristo. Está construyendo sobre la roca de la cual nos habla el Evangelio. Por lo tanto, qué importante es seguir pidiendo esa gracia de ser llenos del Espíritu Santo. Pedir esa gracia de ser poseídos por el poder del Espíritu Santo. Para nunca apartar nuestra mirada de Dios. Para cimentar nuestra vida cada día más fuertemente en el Señor. Para eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Porque en la medida que nos vamos llenando de esa fuerza, de ese poder del Espíritu Santo, pues también vamos conociendo más al Señor. Y vamos cimentando nuestra vida en Cristo. Todo el que se emborracha con vino se tambalea, pero el que se embriaga del Espíritu Santo está enraizado en Cristo. Es decir, está cimentado en Cristo, está injertado en Cristo. Y el padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia del Vaticano,
hace un comentario referente a esta embriaguez del Espíritu Santo. Y él dice: esta embriaguez proporcionada por el Espíritu Santo es pues un estado en el que el hombre se purifica de los pecados, tiene el corazón inflamado de fervor y la mente elevada a un conocimiento especial de Dios. Un conocimiento no discursivo, sino intuitivo, un tanto experimental, acompañado de dulzura interior. Por eso es importante pedir esa fuerza del Espíritu Santo, pedir que el Espíritu Santo nos llene cada día, porque dice que esta embriaguez proporcionada por el Espíritu Santo es pues un estado en el que el hombre se purifica de los pecados. Por eso dice que vino como fuego, y el fuego ya sabemos que purifica lo interior del corazón. Tiene el corazón inflamado de fervor y la mente elevada al conocimiento de Dios. Nos da un conocimiento especial de Dios, deseos de servir más a Dios. Pues entonces, mis queridos hermanos, sigamos abriendo el corazón, disponiéndonos cada día a las sorpresas del Espíritu Santo, y que sea Él quien siga conduciendo nuestras vidas. Y recordemos estas palabras: todo el que se emborracha con vino se tambalea, pero el que se embriaga del Espíritu Santo está enraizado en Cristo. Bendiciones. El Padre Rubén Sosa, libérame, Señor. Bendiciones, queridos hermanos, nos volvemos a encontrar en este programa Abba Padre, de este segmento Libérame, Señor, libérame, Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, a don Luis Espinal, a toda la Renovación Carismática y a todos ustedes, queridos hermanos, que nos escuchan y que nos ven a través de los medios de comunicación de las redes sociales. Hoy quiero tratar con ustedes un tema que te va a fascinar. Son experiencias que he vivido a lo largo de estos años en situaciones de liberación. He escuchado a mucha gente decir: Dios no me ama, Dios me ha mandado un castigo. No, Dios te ama, Dios no te va a mandar un castigo. La gloria de Dios es que el hombre viva, y por eso Dios siempre está poniendo todos los medios a disposición tuya para salvarte. Él quiere salvarte y por eso manda incluso a su Hijo Jesús, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en eso consiste este segmento de hoy, para que tengas vida eterna, esa vida que Dios te ha prometido. Encontramos entonces situaciones donde las personas atribuyen cosas que Dios le ha hecho o que Dios le ha mandado. En el caso, por ejemplo, de los envíos, ¿cómo es posible que una persona que es cristiana pueda estar recibiendo maleficios de personas que están a su vez bregando con estas situaciones demoníacas, y al hacer un envío de un brujo, de un curandero, de un hechicero o cualquier otra persona que esté haciendo estas prácticas, entonces en mí se resuelvan esos efectos negativos? Lo primero es que la vida espiritual está compuesta por la fe. Si yo abro puertas al maligno, el maligno va a entrar en mí. Es decir, en el segmento pasado hablamos de puertas que se abren, que el ser humano abre en su libertad, en su libre albedrío. Esas puertas le hemos llamado los sentidos. Por ejemplo, si yo estoy tocando temas de pornografía, entonces estoy abriendo puertas al maligno para que entre y haga en mí lo que a él le parezca. Si en ese momento en el que yo tengo puertas abiertas al maligno, hay una persona que está maliciosamente haciendo lo que llamamos un trabajo para hacer un envío
a mi persona, entonces ese envío va a encontrar camino, va a encontrar una puerta. ¿Por qué? Porque yo en mi libertad he abierto puertas para eso. Y por eso, cuando toca las puertas de mi casa, de mi corazón, las encuentra abiertas. Y como es un imprudente siempre, como siempre, maligno, entra y hace lo que quiere en mi vida. De tal manera que invitamos siempre nosotros a observar cuáles son las puertas que yo tengo abiertas al maligno, para no estar diciendo que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo envió eso donde mí, y que eso era incluso un plan de Dios. Por ejemplo, la enfermedad. Al padre Emiliano, una vez en un retiro, le invitaron a una parroquia y el párroco le dijo: no hagas oración de sanación. Eso es como fuera de orden. En ese momento era un poco no creíble la renovación carismática. Y el padre dijo: bueno, pues, ¿cómo va a ser la oración de sanación? Y no, aquí en mi parroquia no hagas eso. Pero resulta que el sacerdote que se iba le dijo al padre Emiliano: la enfermedad también es redentora. Cuidadito con eso. No bien le ha dicho al padre Emiliano esto. El mismo sacerdote que le dice que no hagan oración de sanación por las personas, porque la enfermedad es redención, le dice al padre: y debo irme, padre, porque voy donde el dentista, tengo un dolor de muela. El padre le dice: si es redentora, ¿por qué usted no se queda con su dolor y no va donde el dentista? No, cuidadito con eso. Dios no quiere que el hombre sufra. Dios quiere que el hombre sea salvo, que sea sano. Por consiguiente, la enfermedad nunca es redención como enfermedad. Nunca. Atención con esto. Si a usted le ha llegado una enfermedad por la razón que sea, y usted en su libertad decide asumir esto como redención y ofrecerlo por las almas, entonces el ofrecimiento de esa enfermedad se convierte en ofrecimiento de oración redentora para esas personas que reciben desde su sufrimiento esa oración suya. Ahora sí, pero la enfermedad nunca es redentora. No, porque si no, porque Dios me sana, porque Dios me libera, porque Dios quiere que yo esté caminando bien. Es como un poco contradictorio, ¿no? Entonces te invitamos pues a que cierres las puertas que tienes abiertas, observar cuáles son aquellas puertas. Recuerda las puertas, los sentidos. Recuérdate que hemos hablado de esto ya en el segmento pasado. ¿Cuáles son esas puertas? Los sentidos que se abren. Si tienes un sentido abierto, si tienes varios sentidos abiertos, provocar que se cierren y luego no estar culpando a Dios de esas cosas. Te bendigo como consagrado de Dios en este día maravilloso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. El joven Jordi Núñez, en Tiempo Joven. Hola, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal mis hermanos de este es su programa Abba Padre y este es su segmento Tiempo Joven? Una vez más por esta vía para compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios que sirva tanto para los jóvenes como para la audiencia que ve este programa de la Renovación Católica Carismática Dominicana Abba Padre. Es para mí como siempre un placer compartir con ustedes, estar aquí presente frente a sus televisores para hablarle de la palabra. Nos vamos a afianzar en una cita de Éxodo 3, capítulo 3, versículo 1 siguiente. Vamos a ver ese segmento donde el Señor habla a Moisés en la zarza ardiendo. Y vamos a ver cómo Dios hoy nos está hablando en ese mismo lenguaje a cada uno de nosotros para que hagamos caso a este llamado especial que Dios tiene para mí y tiene para ti. Leemos Éxodo capítulo 3, versículo 1 siguiente. Dice: Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel del Señor se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza.
Moisés estuvo observando la zarza ardía, pero no se consumía, y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza arde y no consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisa es tierra sagrada. Luego le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se reflejara sobre Dios. Palabra de Dios. Escuchemos bien. Estaba Moisés impuesto todos los días a llevar las ovejas, dice la palabra, a un mismo lugar, a beber agua, tomar agua, y la movía a Moisés, yerno de una persona, de un sacerdote de Madián, dice la palabra. Dios lleva allí a Moisés, ya conocemos parte de la historia, cómo llega Moisés a aquella casa, cómo llega Moisés a aquel lugar, y cómo el plan de Dios se da con Moisés en ese momento. Dice la palabra que estando Moisés allí, aquel día se levantó con un ánimo diferente, con un aura diferente, y dice la palabra que quiso ir más allá del desierto. Aquí me detengo. ¿Dónde Dios quiere llevarte a ti, joven, a ti, mujer, a ti, hombre que está frente a tu televisor? El Señor quiere que te atreva a ir más allá de donde acostumbra a ir diario. Él quiere que salga de la rutina, porque Él quiere encontrarse contigo. Si te quedas en el lugar donde siempre acostumbra a estar, no van a suceder cosas nuevas. Para que sucedan cosas diferentes, cosas nuevas en tu vida, tiene que moverte, tiene que ir más allá. La diferencia hoy en día es que nosotros, en vez de ir más allá, estamos retrocediendo el paso. Moisés no se detuvo y quiso probar cosas nuevas, cosas diferentes. Por eso la palabra misma dice: Moisés va más allá del desierto, y más allá del desierto de donde entonces puede encontrarse con Dios. Había algo impresionante para Moisés, y dice la palabra que era una especie de hierba, como una zarza. Esta hierba ardía, dice la palabra, pero no se consumía. El fuego de Dios estaba allí en medio de aquella zarza, y dice la palabra que Moisés quiso ver esta cosa tan extraordinaria, tan diferente que estaba en ese momento en aquel lugar. Dice la palabra que dejó las ovejas y la movió más allá de lo acostumbrado. Es importante en esta hora. Dios te dice: muévete, atrévete a ir más allá, porque te mostraré cosa extraordinaria como se la he mostrado a Moisés. La llama arde, dice Moisés, y no consume. Qué cosa tan extraña, qué cosa tan rara. ¿Por qué la llama arde pero no se consume? Dios estaba allí en el cerro, en el monte Horeb, en el cerro de Dios. Allí estaba Él, allí estaba porque quería que Moisés lo viera, quería que Moisés lo sintiera, quería que Moisés viviera esta experiencia de encontrarse con Él en medio de todas las situaciones por las que Moisés estaba atravesando. La palabra dice que lo llevó más allá del desierto, entonces allí donde puede escuchar la voz de Dios que lo llama y le dice: Moisés, Moisés. Y Él responde: aquí estoy, Señor. Quítate, le dice Dios a Moisés, la sandalia, porque el lugar que pisa es un lugar sagrado, es un lugar santo. Hoy te lo dice el Señor a ti: quítate la sandalia, atrévete a ir más allá del desierto, porque el lugar que pisa es un lugar santo, es una tierra sagrada. Cada quien en este momento sabe cuál es la sandalia que tiene que quitarse de sus pies. No te está hablando Dios de tu zapato, no te está hablando de tus tenis, no te está hablando de tu sandalia, la que lleva puesta. Te está hablando de las cosas que te impiden llegar a donde se encuentra Él. Esas cosas que te impiden encontrarte con la voz de Dios que te habla en medio del desierto y que hoy te llama por tu nombre. Llámese como se llame, te dice: Moisés, Moisés, para que atienda el llamado, para que sepa que esa zarza que estás sintiendo, que te quema interiormente, ese llamado de Dios que hay en tu vida, que te quema, que arrasa contigo a nivel interior, es Dios llamándote y diciéndote: aquí estoy. Quítate la sandalia, porque esta tierra es santa. Si quieres llegar a la santidad, quítate la sandalia. Si quieres pisar lugares santos,
Quítate la sandalia. Esta tierra que Dios hoy te promete es una tierra nueva y una tierra diferente. No va a haber cosas extraordinarias si no sale de lo rutinario, si no va más allá de tus preocupaciones, más allá de tus problemas, más allá de tus dificultades. No va a haber cosa extraordinaria. Dios quiere mostrarte cosas grandes, cosas impresionantes, pero Él quiere que tú te detenga un momento a ver lo extraordinario que Él tiene para ti. La dificultad no te deja ver, el problema no te deja ver, pero hoy todo esto vamos a echarlo a un lado y vamos a decirle: Señor, como Moisés, hoy me tapo la cara frente a ti, tengo miedo de verte, pero quiero sentir tu presencia. Fray Jorge Jiménez, paz y bien. Comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco. En el segmento anterior hemos terminado nuestra reflexión respecto a la experiencia de Francisco con los leprosos a partir de las palabras del testamento, y el Señor mismo me condujo entre ellos e hice misericordia con ellos. En este segmento concentramos nuestra reflexión en los resultados de dicha experiencia de Francisco con los leprosos, a partir de las palabras con las que él mismo continúa describiendo su itinerario espiritual en el testamento. Y apartándome de ellos, los leprosos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, y después me detuve un poco y salí del siglo. Francisco vuelve a referirse en el testamento a lo amargo en relación a los leprosos, pero lo hace para subrayar el contraste con la nueva realidad que experimenta en su vida tras hacer misericordia con ellos. Esta nueva realidad en Francisco él la describe con la expresión dulzura del alma y del cuerpo. Así pues, el énfasis ahora no está en la amargura o el desagrado natural que le generaban los leprosos, estando Francisco envuelto en una existencia autocentrada y orientada egocéntricamente al disfrute personal de las vanidades del mundo, sino en el paso o cambio radical que ha experimentado en su vida. Pues, percibiéndose movido por el amor misericordioso de Dios, Francisco puede experimentar el mundo e incluso sus miserias, desde una sensibilidad teológica que le aporta un sentido nuevo a toda su existencia. Este contraste entre lo amargo y lo dulce, relacionando el primero al pecado y el segundo a la misericordia, estaba presente en textos patrísticos utilizados para la liturgia en época de Francisco. En su testamento, Francisco puso el acento en la misericordia como el elemento que explicaba esta conversión de lo amargo en dulzura. Para Francisco, hacer misericordia con los leprosos, tal y como ya habíamos indicado, resultó una experiencia espiritual pascual. El paso de lo amargo a dulzura expresa el paso de la pasión y muerte a la vida. Esta experiencia fue vivida por Francisco como una gracia divina. Al inicio de su conversión, Dios quiso mostrarse a Francisco en los leprosos, en el sufrimiento y la miseria humana. La imagen de Dios que se le reveló a Francisco al comenzar su itinerario espiritual fue una imagen sufriente y crucificada de Dios, pero a su vez portadora de vida y salvación, el Redentor crucificado. Luego, la imagen de Dios para Francisco, a partir del reconocimiento y encuentro con Cristo, el revelador pleno del Padre y de la Trinidad, irá adquiriendo dimensiones ya explícitamente trinitarias. Además, resulta importante destacar que para Francisco el reconocimiento y encuentro con Cristo crucificado en los leprosos no fue el fruto de ideas reflexionadas, sino que se concretizó en relaciones cercanas y experiencias compartidas, o sea, en la praxis de hacer misericordia con los leprosos.
De ahí que en la experiencia espiritual de Francisco prime la dimensión práctica sobre la dimensión meramente intelectual. Para Francisco, de hecho, lo espiritual siempre guarda relación con la práctica. Por eso recurre frecuentemente a expresiones como tener el Espíritu del Señor y su santa operación, como podemos ver en la regla Bulada, capítulo 10, versículo 8. Por otra parte, es oportuno volver a insistir en que el hacer misericordia, que permite la conversión de lo amargo en dulzura, remite a la motivación teológica de Francisco en su relación con los leprosos. Hacer misericordia con los leprosos resultó para Francisco una experiencia de acogida y encuentro con el otro, con Dios, o bien con el otro en clave teológica. El otro sufriente, signo del crucificado, se constituyó para Francisco desde el inicio de su conversión y a lo largo de todo su itinerario espiritual en un lugar teológico privilegiado. El otro adquirió en clave teológica la dimensión de prójimo, de hermano. De ahí que en la experiencia espiritual de Francisco resulten inseparables el elemento trascendente y el elemento fraterno, la relación de amor con Dios y la relación de amor con el prójimo. Tanto así que puede considerarse esta unidad entre los elementos trascendente y fraterno en Francisco el núcleo originario de su experiencia espiritual y el sello que marcará todo su itinerario espiritual. Así pues, esta dulzura o nueva sensibilidad teológica que encuentra Francisco al hacer misericordia con los leprosos será la impronta que lo acompañará a lo largo de su vida espiritual y a la que hizo referencia en su testamento. Y por último, comentar que con la expresión dulzura del alma y del cuerpo, Francisco, sirviéndose probablemente del uso conocido en textos litúrgicos de la época, ha querido expresar que dicha sensibilidad teológica no pertenece a una sola parte del ser humano, sino que atraviesa todas las dimensiones de la persona, tanto internas como externas. De este modo concluimos este segmento, que sería la primera parte de nuestra reflexión a partir de las palabras de Francisco en el Testamento, y apartándome de ellos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, y después me detuve un poco y salí del siglo. En el próximo segmento retomaremos nuestra reflexión a partir de dichas palabras de Francisco. Paz y bien. Moisés Ríos, desde Puerto Rico, en el segmento Dones y Carismas. Saludos, amados hermanos, allá en el estudio, que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y nuevamente, gracias a los hermanos de Abba Padre por tenerme con ustedes. Bienvenidos, amados hermanos, a un nuevo segmento de Redescubriendo los Dones y los Carismas. Comenzamos, como todos los programas, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Hemos estado ya, este es el tercer programa que estamos compartiendo con ustedes, amados hermanos, y esperamos en el Señor que estén siendo de bendición. Los dones y los carismas tienen unas funciones. Los dones y los carismas tienen unas funciones, y las funciones son las siguientes. Tienen unas funciones personales, tienen unas funciones comunitarias y tienen unas funciones eclesiásticas. En lo personal, cuando recibimos los dones y carismas del Espíritu Santo, estos nos llevan a sentir, ver, pensar, actuar y caminar como Jesús. En otras palabras, ya no podemos continuar caminando como queremos, ya no podemos pensar como queremos, ya no podemos mirar como queremos, sino que actuamos como Jesús quiere que actuemos. Diría San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Estamos actuando como Jesús. Breve reflexión, breve
pausa en nuestras vidas. Yo te quiero formular esta pregunta. ¿Estamos actuando como actuaría Jesús? Si no estamos actuando como actuaría Jesús, no estamos en lo correcto cuando decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, que tenemos dones y los carismas, porque una de las funciones de los dones y los carismas es que cada día nos parezcamos más a Jesús, que seamos, como diría San Pablo, hostias vivas, santas y gratas ante los ojos de Dios. Si no somos como Jesús, si no pensamos como Jesús, si no actuamos como Jesús, si no miramos como Jesús, si no caminamos como Jesús, los dones y los carismas no se están manifestando en nosotros, o nosotros no estamos dejando que la plenitud de la manifestación de los dones y los carismas estén presentes en nuestras vidas. Comunitariamente, los dones no son, y en el programa anterior yo le compartía, los dones no son propiedad nuestra, son propiedad de la comunidad y de la iglesia. Los dones no son para beneficio personal, sino para el beneficio de la comunidad y de la iglesia, con la intención de poder edificarla. Lo demás, la parte económica, si estamos pasando por alguna necesidad económica, dice el Señor, preocúpense por mis cosas, yo me preocuparé por lo de ustedes. Eso vendrá por añadidura. Con esto no estoy diciendo, ojo, con esto no estoy diciendo en ningún momento que no se pueda recibir algún donativo. Claro que sí. Si lo invitan a predicar, a cantar, a dar un retiro, y de momento alguien, ¿verdad?, le quiere bendecir a usted con un donativo, pues gloria a Dios. Claro, pero hay algunos que se pasan cobrando, incluso ponen precio, y eso es lo que no debemos de estar haciendo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 8. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Palabra de Dios. Entonces, los dones y los carismas no es para nosotros decir, ahora me voy a dedicar al Señor 24/7 y voy a vivir de eso. No, si usted siente un llamado genuino de servirle al Señor 24/7, gloria a Dios. Eso es un ministerio hermoso. No todo el mundo lo puede hacer. No todo el mundo puede dejar su país, dejar sus comodidades y lanzarse a la evangelización 24/7. Pero no salga a servirle al Señor 24/7 esperando convertir eso en su profesión. Dad gratis lo que gratis has recibido. Entonces, las funciones eclesiásticas son las siguientes. Los dones tienen como propósito el poder ayudar en la construcción, en la edificación de la iglesia. Eso significa que nuestra Santa Iglesia Católica, dirigida por las autoridades, pueden disponer de nuestros dones y carismas. Los dones y carismas, como ya le compartí al principio, no son de nuestra propiedad. Son propiedad de la iglesia, de la comunidad, y en mí personalmente me beneficia en que me hace crecer en la vida del Espíritu y me hace ser como Jesús. Si no he entendido eso, no he entendido la función que tiene los dones y los carismas. Pero también hay unas consecuencias. Pedir los dones, pedirle al Señor
Señor, dame dones, Señor, dame carismas, Señor, quiero predicar la palabra, Señor, quiero cantar para ti. Todo eso tiene consecuencias. Como los dones y los carismas tienen unas funciones, de igual manera los dones y los carismas tienen unas consecuencias, amado hermano. Pero de esas consecuencias no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar en nuestro próximo segmento. Yo espero en el Señor que estos segmentos estén siendo de bendición para usted. Si lo son, comuníquese con los hermanos de Abba Padre, dígale que están siendo de bendición. Quiero invitarle a que me siga en mi página de Facebook y de YouTube, Moisés Ríos Pérez, y espero que le puedan dar like al YouTube, y en Facebook me puedan seguir por allí, me dejen su comentario, su mensaje. Si necesitan oración, también me pueden dejar su petición, y con mucho amor, claro que sí, vamos a estar presentándole a ustedes en nuestras oraciones. Un saludo a los hermanos del estudio, Luis Espinal, un gran abrazo al hermano Edgar también, y a todo el staff y el equipo de trabajo. Les felicito por esta extraordinaria labor que están haciendo. Un gran abrazo, amado hermano. Se despide de usted, Moisés Ríos Pérez, en Redescubriendo los dones y los carismas. Regresamos con los hermanos en el estudio. Así despedimos este programa del día de hoy de Abba Padre Internacional, dándole la gracia a todos ustedes y también a tantas emisoras de radio y de televisión que hacen posible que esta transmisión sea una transmisión de gracia, para que llenemos nuestros corazones, nuestra mente y todo nuestro ser con el amor del Padre. Hasta la próxima.